digamos, para... Ok, perdón, no pregunté si alguien tendría algún inconveniente para grabar la sesión, pero se me olvidó a mí preguntar. ¿No hay inconvenientes? ¿Nadie dice que no? Bueno, ok, esa básicamente es para la memoria, pero puede tener otras, también puede ser útil en otras cosas. Bueno, les decía entonces que para introducir este tema, es un tema que no es exactamente nuevo, aunque en los últimos tiempos sí se ha venido cobrando fuerza, sobre todo en algunos países más que en otros, pero que desde la agroecología tal vez no lo hemos visto mucho, pero creo sí yo que la gente que se mete, digamos, de la ciudad, de gente que se originó en la ciudad, pero que se devolvió al campo, sí le interesa mucho, digamos, el tema de la agroecología como forma de producción armoniosa, ¿verdad? Porque esa es una clave importante, ¿verdad? Llevar una vida armoniosa y tener, por supuesto, una producción sana de alimentos. El tema son los neorurales que les llamamos. O sea, es gente que nació en las ciudades. Sí, es que, digamos que lo común y corriente es escuchar que hay un flujo de personas del campo a la ciudad, ¿verdad? Eso es lo más común que uno oye. Pero en este caso estamos hablando de gente que nació en la ciudad y que por alguna razón quiere volver al campo o está retornando al campo, ¿verdad? Ese es el tema de este taller y vamos a tratar de conocer si tienen experiencias, ya sea positivas o negativas, que conozcan de ustedes mismos o de alguien más que haya, digamos, que haya vuelto al campo y las dificultades, enredos y también cosas positivas que encontró, ¿verdad? Y un poco explicar bajo mi perspectiva, bajo mi óptica, por qué volver al campo. De hecho, para presentarme ya formalmente, mi nombre es Guido Barrientos, yo vivo en Costa Rica y soy parte de un grupo de 6 familias que nos denominamos la comunidad Hierbabuena y que estamos en ese proceso. Todos somos profesionales, ¿verdad? Vivimos no todos en la ciudad capital, pero digamos en diferentes ciudades y estamos en ese proceso de comprar un terreno para irnos a vivir al campo, ¿verdad? Esa es precisamente mi motivación para poder desarrollar este taller acá dentro del Congreso. Y creo yo que cada vez más gente está pensando en eso, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué creo yo que cada vez hay más gente que está pensando en eso. Entonces, vamos a platicar de eso, ¿verdad? De cómo hace la gente, qué la motiva a la gente a volver, qué es lo que busca la gente cuando va al campo, qué es lo que hace bien y lo que puede meter la pata, ¿verdad? O sea, no, recordemos que hay un dicho que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, no es suficiente tener buena intención en lo que uno hace, sino que hay que hacerlo bien, ¿verdad? Porque si no, puede querer hacer algo bueno uno y termina más bien haciendo algo muy malo. Como dicen, aquí un dicho popular dice, quería hacer una gracia y le salió un sapo. Ese es un poco el tema de hoy. Entonces, en ese tema, perdón, en este taller, el objetivo del taller es reflexionar colectivamente sobre la viabilidad de que las personas de las ciudades vuelvan al campo a hacer su vida, las potencialidades y cuidados que se debe de tener para convertirse en neorural, que es un poco el término que se le pone a esta gente porque en realidad no son campesinos, no es gente, ¿verdad? De zonas, no son gente de zonas rurales, ni campesinos, sino que es gente que nació, se crió en la ciudad, pero hoy día quiere regresar al campo, ¿verdad? Entonces le llamamos los neorurales. Y el programa o un poco la dinámica del taller va a ser esta. Un primer momento que le llamamos la práctica, que es digamos, que va a consistir en la presentación de cada uno de los que estamos en el taller y vamos a tratar de que cada uno, pues, no solo nos ubique su nombre, país, organización, lo que quiera decirnos, sino también si ha tenido alguna experiencia ligada a este tema de los neorurales. Si conoce a alguien o si en carne propia ha intentado volver al campo y qué bueno y qué malo, digamos, ha pasado con eso.
qué valoración tiene de esa experiencia. Ese es el primer momento. Luego un segundo momento que le llamamos teoría, que vamos a ver una presentación, ¿verdad? Donde un poco bajo mi perspectiva, mi visión, ¿verdad? Justifico un poco por qué volver al campo, pero también, ojo, ¿verdad? Porque hay que tener sus cuidados, hay que desarrollar ciertas habilidades que uno en la ciudad no tiene, hay que, digamos, manejar ciertos conocimientos básicos para poder hacer que esa vida en el campo realmente sea agradable, ¿verdad? Y no es pensar nada más que irse a vivir ahí al monte contra los pajaritos y las mariposas, ¿verdad? Sino que el campo es duro, el campo es complicado, el campo es duro, requiere trabajo, requiere esfuerzo para poder, digamos, digamos que crear o hacer el paraíso aquí en la tierra, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, pero hacerlo es complicado, es duro. Y el tercer momento sería como volver a la práctica, que básicamente ahí es como preguntarles que ustedes den su opinión sobre cómo creen que les ayuda a ustedes lo que se va a compartir en el taller, ¿verdad? Para mejorar su práctica en agroecología. ¿Verdad? Entonces ustedes libremente ahí van a poder dar su criterio. ¿Ok? Entonces, con esto, con esta introducción y ubicación de la dinámica, pasaríamos al tema 1 o al primer paso, digamos, del taller, que sería esa experiencia personal. Entonces, cada uno se va a presentar, perdón, nombre, país, organización, lo que quiera decirnos de usted mismo, ¿verdad? Y si tiene alguna experiencia, ya sea positiva o negativa, sobre, ¿verdad?, alguna persona de la ciudad que se haya ido a vivir al campo. Si conoce alguna experiencia o alguna persona que yo lo haya hecho, o tal vez a título personal lo han intentado o lo han hecho tal vez y ya están asentados en el campo, que nos comparta un poco esa experiencia. ¿Ok? Entonces, los voy a ir llamando a cómo me aparecen aquí, un momentito, aquí en la pantalla. El primero que me aparece es Osvaldo Páez. Osvaldo, saludos. ¿Puedes presentarte? Buenas tardes, Guido, gracias. Bueno, mi nombre es Osvaldo Páez. Estoy aquí en Costa Rica. No soy, bueno, ya soy costarricense por nacionalización, pero soy de origen venezolano. Tengo alrededor de 25 años en Costa Rica y siempre, bueno, soy egresado de la Universidad de Costa Rica, ingeniero agrónomo. Y bueno, mi vida profesional siempre la he ejercido aquí en Costa Rica. Mi vida ha sido un vaivén entre la ciudad y el campo. Siempre la parte de la ciudad, tanto en Venezuela como aquí en Costa Rica, fue por motivo de los estudios, pero el campo siempre por motivos de trabajo. Hasta ahora que estoy viviendo ya una experiencia de vivir completamente en la zona rural. Actualmente resido en la zona norte, en La Palmera, que queda a unos 20-25 minutos de Ciudad Quesada, San Carlos, zona norte de Costa Rica. Y en realidad sí está uno rodeado de personas, ¿verdad?, que van y vienen a la ciudad por motivos de estudio y por motivos laborales. En mi caso particular, como nací en familias, la mayoría de mi familia está ligado con el campo, pero viviendo en ciudades, son muy pocas las que optaban por vivir en el campo. Creo que esa experiencia, digamos, yo viví en Venezuela hasta los 18 años, un país mucho más grande que Costa Rica. Entonces el campo siempre se ve como muy retirado, donde el acceso a ciertos bienes, a ciertos recursos es más limitado, muy diferente aquí en Costa Rica, que uno da un paso, está en la zona rural, y da un paso y está en la zona urbana con todas las compras del mundo, ¿verdad? Entonces, desde pequeño, siempre el concepto era como que vivir en la ciudad, ¿verdad? Pero
compartir en el campo, vacacionar en el campo, disfrutar incluso parte de las familias en el campo como tal. Y antes de ir a la playa, uno se iba al campo, a la finca, a estar con el ganado, con los cultivos, etc. Esa es mi relación. Y la parte positiva es que aprendí a disfrutar mucho eso, incluso ahora ya de adulto, ¿verdad? Disfruto mucho el campo, ahora con la parte de la ecología, la parte de las huertas. Siento que es mi manera de vivir en el cual busco esa felicidad y esa integración de la vida, ¿verdad? No solo en la parte de la agroecología, sino en la vida rural, la vida más tranquila, más sencilla, más descongestionada, aquí en Costa Rica. La parte negativa sí es, digamos, algunas veces hay algunas limitaciones en cuanto a algunos bienes, a acceso a algunas cosas, aunque, como lo digo, aquí en Costa Rica es un poquito más fácil, sé que en otros países la parte rural sí tiene más limitaciones en cuanto a los recursos, en cuanto a los accesos como tal. Y las personas de esos neorurales que he conocido, ¿verdad? Más que personas que han buscado el campo, lo han buscado más que todo personas jubiladas, ¿verdad? Personas que ahora están mucho con el teletrabajo, que buscan no solo el campo como campo agroecológico como tal, sino como la ruralidad, o sea, como esa tranquilidad de los espacios, la naturaleza, no vivir congestionado, no vivir en el corre-corre, y poco a poco se van metiendo a la agroecología, por así decirlo. Entonces, poco a poco empiezan a sembrar, empiezan a tener una gallina, empiezan a tener otro tipo de mascotas, etc. Y sí, la parte negativa es lo que, bueno, hemos llamado y algunas veces pues, suena como feo, es un analfabeto agrícola, por así decirlo. A veces somos analfabeto agrícola en el sentido de que los neorurales, inclusive los mismos rurales, han perdido hemos perdido ese conocimiento tradicional agrícola. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en la parte de capacitación, extensión, actualmente, bueno, doy un curso en la Universidad Nacional de Tecnologías Ambientales Agropecuarias, también colaboro con una ONG como coordinador de agroecología, pero me gusta mucho impartir talleres, ¿verdad? Cursos, capacitaciones al público en general, y veo que hay mucha necesidad de conocimiento. O sea, la gente está ávida, inclusive en la zona rural, las amas de casa, los señores que trabajan durante la semana y el fin de semana quieren hacer algo en la huerta con los animales, quieren ese conocimiento, buscan ese conocimiento, ¿verdad? Y parece que no es tan fácil adquirirlo porque no quieren buscarlo en internet. O sea, quieren una vivencia, ¿verdad? Quieren un contacto humano, que yo creo que tiene mucho la agroecología, la agricultura en general, de compartir o de buscar quien les enseñe eso. Eso ha sido parte del sentir que yo he estado teniendo en estos últimos años, cuando, digamos, antes vivía en Alajuela, en la ciudad de Alajuela, ahora estoy en una zona muy rural, que es la zona de aquí de La Palmera, en San Carlos. Y sí, me topo con los vecinos, con los grupos de amigos que me mensajean, me mandan mensajes, me llaman, cómo puedo hacer con esta planta, cómo hago una compostera, cómo manejo los residuos orgánicos para hacer abono. Entonces, siento que ojalá el que conozca algo, ¿verdad?, de esta parte de agroecología siempre tenga la iniciativa de transmitirlo, porque
hace falta mucho recobrar todo ese conocimiento. Muy bien, Osvaldo, muchísimas gracias. Conozco bien La Palmera, muy lindo comunidad. Ahí Sí. tenemos familia. Bueno, y la zona en general, la región norte, es muy hermosa. Muchas gracias, Osvaldo. Sigamos. Mucho gusto. Sí, aquí hay uno que me sale, User. ¿Quién será User? UP. User. Alguien que tiene en su pantalla User, pero no dice el nombre. ¿Aló? Bueno, sigue Richard. ¿Qué me dice Richard? Richard Holland, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Dave. Pedí que fuera el último, pero no vemos a los otros. No. Pues iba a empezar diciendo que soy agroforestal y sociólogo, pero acaba de decir algo, Osvaldo, yo no escuché. Estabas trabajando en San Carlos, pero estás en la Palmera de San Carlos. Sí, correcto. La Palmera de San Carlos. Sí, sí. Porque yo empecé en la Palmera de San Carlos en el 86. No sé, yo era vecino de la familia Gamboa. Sí, yo soy relativamente nuevo. Primero, bueno, cuando llegué a la zona norte, hace 3 años, llegué a la zona de La Fortuna, me fui moviendo hacia La Tigra y ahora aquí en La Palmera. Entonces soy, vamos a decir, soy un neorural aquí en La Palmera. Muy bien, pues el camino ahí del centro hacia la derecha, a la cooperativa, yo manejaba la finca ahí al final, que por cierto, cuando yo me fui, vinieron los guanacastecos y cortaron todos los árboles. Entonces yo manejaba el bosque y la finca se quedó sin bosque y llegaba hasta el río Cooper, abajo. Pero bueno, qué interesante, ¿eh? Cómo cruzan los caminos. Pero yo voy a decir que... Es que Costa Rica es muy chiquitillo. Sí, no nos podemos escapar. Pero yo soy californiano y mi familia se pasó a Costa Rica en el 72. Y ahí nos quedamos. Bueno, ahí están mis papás todavía y voy a llegar a ellos porque ellos son los que se pasaron de la ciudad a la finca. Pero yo empecé en la Universidad de Costa Rica en el 79, estudiando psicología, me pasé a sociología, después volví aquí a California, seguir estudiando ciencias sociales y ciencias agrícolas, y volví a Costa Rica en el 85. En el 86 empecé en San Carlos, administrando una finca. Y en el 87 compré una finca en Puriscal y estuve trabajando, y realmente mi vivencia y el trabajo de la finca fue allá en Puriscal, donde una zona que se conoce como deforestada, y empezamos a reforestar. He trabajado de todo, ganado de leche, carne, cerdos, gallinas, cabras, cítricos, y por 3 años iba a vender a las ferias de agricultor, que creo que fue el gran logro de Carazo de montar las ferias de agricultor. Y después, en el 2000, nos pasamos de Puriscal a Guanacaste, ahora por Buenavista, de Cañas Dulces, Buenavista, de Guanacaste, en Rincón de la Vieja. Pero ya me casé con una gringa y volví aquí a California. Entonces ahora, como a cada 3 meses voy a la finca. Yo paso entre
los suburbios a la finca. Paso una semana, 10 días, pero hace como 5 años, bueno, creo que en el 2017, mis papás que siguieron viviendo todos esos años en San José, decidieron jubilarse. Me preguntaron, ¿quién nos da chance de ir a vivir a la finca? Entonces yo dije que sí, que fueran, pero hicieran su casa propia y lo hicieron. Y entonces he visto el cambio, ¿verdad? Ellos no eran agricultores, pero les parecía la vida del campo. Mi papá se compró 2 perros grandes y se fue a hacerse cargo de los caballos. Y ese cambio de vida para ellos, yo creo que hasta les ha prolongado la vida. Están en sus años 80 ahora. Pero sí, el cambio fue de dejar la parte social que tenían sus amistades. Y ahí llegan amistades a la finca, pero sí está 3 horas y media de San José. La dificultad de tenemos vecinos y se hacen amistades nuevas, pero el Zoom ahora, las computadoras facilitan eso, si uno tiene acceso, pero sí, lo interesante ha sido he trabajado mucho con nicaragüenses en Costa Rica, tanto en San Carlos como en Guanacaste, ver las diferencias. Ha sido muy interesante conocer las diferentes prácticas. Y ahora trabajo con las universidades haciendo ensayos de árboles maderables nativas para ver qué árboles pueden darse mejor en la zona. Pero llegan visitas, llega mucha gente interesada, pero sí, es un gran cambio, pero a mí siempre me ha interesado y yo fui por la sociología rural y mis deseos son ver cómo el bienestar realmente de las familias en los sitios rurales, porque como estamos viendo, si mucha gente mantiene las fincas, pero ya trabaja por fuera, pero cómo mantener ese contacto con la agricultura. Sí, muy bien, Richard. Excelente. Muchas gracias. Seguimos otra vez. User, ya ahora sí me oye. Oye, el usuario, la persona que tiene ahí en la pantalla, user. Es una incógnita, no se revela. Y tenemos otra persona que se llama John Mejía, pero parece que tiene problemas de audio. Diego es nuestro asistente técnico aquí en la sala. Diego, presentate. Buenas tardes, un gusto. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, soy parte del TCU 542 y estoy apoyando en la función de como técnico para las reuniones. Es un gusto. Iba a comentar que el usuario que está con el nombre de user está en otra reunión también, entonces no puede participar. Es por eso que no habla. Entonces, bueno, sí. ¿Pero cómo hace para estar en 2 Zoom a la vez? No sabría decirle, pero el usuario puso eso en el chat. Caramba. Y Diego, ¿y no puedes ayudarle a este otro que dice John Mejía, que parece que hace rato está ahí tratando de conectar y que no? Bueno, él ingresó o no, porque no me aparece en la sala de espera. Entonces no sé si es que está teniendo algún problema con el link, con el acceso.
pero sí en la sala de espera no me aparece. Ay, qué tirada. Y no se puede comunicar con él, ¿verdad? Mm, con John Mejía, vamos a ver si tengo el correo electrónico. Es que no me sale el correo de él. Ve, Richard, fuiste el último. Solo hay dos. Así fue el último. Que somos Sí, pocos, sí, pero seguro. yo estaba en el taller Puede ser. pasado con Osvaldo, estaba facilitando, ¿no? El Ajá. taller pasado y bueno, conocí otro de La Palmera. Sí. Pero yo te mandé también un mensaje en la mañana, aparecías en una de las presentaciones y te mandé un mensaje por chat y me contestó alguien, no soy Guido, nada más tengo la computadora de él. Ah, sí. Sí, hay otro compañero aquí. Es que fuimos a la universidad y por alguna razón el espacio que teníamos estaba cerrado, no nos lo prestaron hoy. Entonces tuvimos que devolvernos rápidamente a la casa y le presté la otra computadora al compañero. Pero bueno, está bien. Bueno, ya que User está en dos lados a la vez y que John Mejía no se sabe qué va a pasar con él, si se va a poder conectar o no, de ahí sigamos nosotros, porque la vida es así, no se puede detener. Bueno, yo quiero compartirles esta presentación que yo armé pensando un poco en este tema. Lo primero es que siempre recordar que la agroecología, ¿verdad? Tiene principios y esos principios son la base. Esos principios no son ninguna receta para aplicar en todo lado igual, sino que más bien son como una guía, una orientación de qué hacer y qué no hacer, adaptado a las condiciones locales, adaptándose uno a las condiciones locales. Y entonces hay algunos principios básicos que a mí me parece que tienen que ver con este tema de volver al campo. No es que todo el mundo tiene que volver al campo, ni mucho menos, ni que la vida en el campo es un paraíso, no, pero no hay que idealizarlo. Pero obviamente si tiene, vamos a ver, desde mi perspectiva, vamos a ver algunas ventajas importantes. Bueno, lo primero, ¿verdad? Algunos principios claves que tenemos que tener en cuenta es revaloriza al o la campesina o agricultora y las naciones o pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, cuando uno va al campo, cuando uno está en el campo, pues entra en contacto con gente que sí es campesina, que es por varias generaciones, su familia ha sido campesina, o gente de pueblos originarios, y hay que pues entender que tienen su cultura, tienen su forma de ser, hay que respetarla, hay que revalorarla y hay que aprender de eso, ¿verdad? Promoviendo el diálogo de saberes, que es el otro principio, ¿verdad? O sea, aceptando que ellos tienen mucho conocimiento, pero también el conocimiento que uno ha adquirido, no solo en la academia, ¿verdad? En la educación formal, sino a lo largo de la vida, pues también puede ser un conocimiento que si uno lo plantea con respeto y dentro de los parámetros culturales de los grupos campesinos o pueblos originarios, también puede ser un conocimiento útil para ellos, ¿verdad? Otro principio es crear oportunidades en el área rural y urbana para la gente joven y para las mujeres. Y esto es importantísimo, sobre todo en la parte rural que se están quedando sin jóvenes. Me parece que es una de las tareas fundamentales que hay que hacer es abrirles oportunidades de futuro, no solo de empleo, no, más allá, de futuro, de que los jóvenes vean en la vida campesina, vida rural, de verdad que es algo digno, algo hermoso, algo, ¿verdad? Muy valorable, muy deseable por mucha gente, ¿verdad? Y no como la connotación que tiene hoy, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? De que los campesinos son atrasados, son pobres, ¿verdad? Y que eso es del pasado, prácticamente, ¿verdad? Entonces, eso hay que revalorar. Otro principio, alienta el liderazgo y la autogestión de las mujeres y la igualdad de género, ¿verdad? En el campo ese es uno de los problemas serios que uno percibe, ¿verdad? El machismo está fuertemente enraizado, no solo ahí, pero digamos ahí en el campo es muy claro, y a veces no hay espacio para las mujeres o los hombres tratan de opacarlas, digamos, de darles una participación relativamente menor, digamos, al poder de decisión que tendrían los hombres. Entonces ahí hay que
trabajar mucho eso para que las mujeres vuelvan a tener su, digamos, no solo su liderazgo, sino su capacidad, digamos, su reconocimiento dentro del grupo campesino de su puesto. Promueve las relaciones cercanas y solidarias entre el consumidor y el productor, ¿verdad? También esto es clave, ¿verdad? Entre más cerca esté el consumidor del productor, más corta la cadena de comercialización, pero además los consumidores nos garantizan, conociendo a los productores, nos garantiza el tipo de producción que hace, el tipo de alimentación finalmente que yo estoy ¿verdad? Adquiriéndole para consumir. Otro, promueve los intercambios basados en la confianza, promoviendo alternativas a las certificaciones, tales como los sistemas participativos. O sea, la mejor forma de estar seguro de que lo que come no tiene venenos es conociendo al campesino o al productor, ¿verdad? Y teniendo una relación cercana con ellos. Otro principio, apoya a las familias y comunidades para mantener su relación espiritual y material con la tierra y con el medio ambiente, ¿verdad? Y sobre todo en las zonas rurales, esto es clave, puesto que la vida gira o está en torno, ¿verdad? Realmente de la naturaleza, o digámoslo más, en un sentido más amplio, viven todavía con el criterio o la concepción amplia de agricultura, o sea, una cultura basada en el agro, ¿verdad? Y ahí entonces mantener esa cultura, pero de forma respetuosa, ¿verdad? Con esos recursos naturales que se tienen a mano, pues es clave. Otro principio es promover la diversificación de las rentas agrarias, multiplica los recursos de producción y las estrategias de vida. Y esto es algo que es importantísimo, que primero que los campesinos recuerden cómo se vivía antes, sus familias, sus papás, sus abuelos, ¿verdad? Que dependían muy poco del mercado, ¿verdad? Y que más bien eran muy autónomos, autosuficientes. Esa es una característica importante de la vida campesina, ¿verdad? Pues hoy día lo hemos perdido mucho, el mercado está muy encima ¿verdad? Y casi que incluso los técnicos y demás gente que le llega a veces que ayudar, ¿verdad? Lo que prácticamente le dicen es al campesinado es que sembrar comida, eso ya pasó de época, ahora hay que irla a comprar al supermercado, ¿verdad? Entonces ahí altera totalmente sus condiciones de vida. Y el último principio que escogí es potencia las estrategias de vida de las familias rurales y la dignidad de las familias, comunidades y culturas, ¿verdad? Y eso es algo importante. Si uno se va a vivir al campo, tiene que tener claro esto, ¿verdad? Y a veces hay choques culturales muy fuertes entre lo que uno, digamos, valora, piensa, ¿verdad? De la ciudad y la forma de vivir, de la forma de los valores que tienen en el campo. Ahora, ¿por qué meternos en este tema? ¿Por qué hablar de los rurales? ¿Por qué lo que está pasando en el mundo? Bueno, ya sabemos que siempre los seres humanos hemos utilizado los recursos naturales y eso ha generado modificaciones en la naturaleza. Desde las formas de arado más sencillos, las formas de caza o las viviendas, digamos, ¿verdad? Más básicas, todas estas formas implican utilizar recursos de la naturaleza y modificarla de alguna forma la naturaleza. Y esto ha sido así desde que el ser humano es el ser humano. Ahora, entonces, ¿pero por qué hoy día estamos hablando de que estamos con esos seres humanos que utilizan los recursos de la naturaleza? ¿Por qué están destruyendo el planeta? ¿Por qué están dañando el planeta? Bueno, es porque hoy día ha cambiado la escala y la intensidad con lo que los seres humanos utilizamos los recursos naturales, ¿verdad? Estamos utilizando demasiados recursos demasiado rápido, ¿verdad? Y eso creo que es, digamos, uno de los problemas serios que tiene la forma de vivir occidental, en donde nos creemos los dueños de los recursos de la naturaleza y olvidamos que somos un hilo nada más de esa enorme red que es la naturaleza, ¿verdad? Y que de alguna forma los seres humanos somos fruto de la biodiversidad que se desarrolló en este planeta Tierra
Y si afectamos a esa biodiversidad, estamos afectando realmente o comprometiendo, digamos, las bases mismas que sostienen la vida de los seres humanos. Y más ahora que casi el 80% de la población mundial se ha ido a vivir a las ciudades, ¿verdad? Las ciudades son uno de los elementos, digamos, tal vez más consumidores de recursos, ¿verdad? Recursos que a veces hay que traerlo de lugares larguísimos, con largos trayectos, ¿verdad? Y esto, por supuesto, que es un problema, digamos, fundamental, porque eso genera más gases de efecto invernadero, la utilización de esos recursos en las ciudades genera una enorme cantidad de basura. Hacer la misma ciudad genera un desgaste importante de recursos naturales, de deforestación, etcétera. Y en la parte social, pues nos genera un estrés enorme, ¿verdad? Es una forma de vida muy estresada, muy acelerada, que realmente hay cada vez menos seres humanos, digamos, motivados a vivir en estas condiciones. Entonces, ese sistema de vida, ¿verdad?, que ha impulsado ese tipo de ciudades, se basan precisamente en el modelo dominante, ¿verdad?, en el modelo que uno podría llamar industrial, capitalista y globalizado. Industrial porque todo lo quiere hacer en masa, ¿verdad?, y para eso nos homogeneiza, ¿verdad?, porque todos deberíamos de vestir igual, de tener la misma computadora, el mismo reloj, los mismos zapatos. ¿Por qué? Porque todo lo hacen industrial y entonces le sirve al sistema que todos usemos exactamente lo mismo. Capitalista porque lo que busca finalmente es la acumulación de riqueza. No, en realidad no es ni satisfacer las necesidades de la gente, ni mucho menos producir comida saludable, ¿verdad? Simplemente es acumular recursos. Y globalizada porque nunca en la historia de la humanidad hemos tenido un planeta tan pequeñito, ¿verdad?, en donde de ahí no solamente hoy día sabemos la noticia que está pasando en China en este mismo momento, ¿verdad?, sino que además se ha hecho una distribución, digamos, de los diferentes elementos que componen los productos, ¿verdad?, que consumimos, y entonces son digamos, armados. Los insumos para hacer ciertas cosas provienen de diferentes países. Esos insumos van a otro país, ahí se arma y de ese país se distribuye al resto del mundo, ¿verdad? De tal forma que todos, de alguna forma, todos los países están involucrados, ya sea en la parte de producción o en la parte de consumo de los mismos productos. Y todo esto nos está generando fuertes crisis de diversidad biológica, pero también cultural, crisis del agua limpia, crisis de los desperdicios, que no sabemos qué hacer con tanta basura, crisis de alimentarias y de la agricultura, ¿verdad?, que tal vez es lo que más fácilmente, digamos, la agricultura ha caracterizado, ¿verdad?, un modelo agrícola totalmente equivocado. Pero al final todo esto también genera cambios climáticos que derivan digamos, que se origina en una crisis climática y energética que está viviendo el mundo, pero además sumámosle la última crisis derivada más bien por una pandemia, ¿verdad?, una crisis sanitaria. O sea, todas crisis que de alguna forma no son excepciones, sino que es la regla cada vez más, ¿verdad? Cada vez más es más frecuente las crisis de diferente naturaleza, pero que al final nos golpean, nos llegan, digamos, a afectar la vida de las poblaciones. Y el otro gran tema es que nos ha costado mucho como seres humanos entender adecuadamente esa relación con la naturaleza, ¿verdad? Y las culturas que mejor lo entendían hoy día bajo la civilización occidental que estamos son muy poco valoradas o nada valoradas, ¿verdad? Y entonces generamos este tipo de problemas. Pasamos de una naturaleza, ubiquémonos por ejemplo aquí en los bosques tropicales de Costa Rica, ¿verdad?, de un ecosistema así de complejo como lo vemos en esa foto, complejo, diverso, etcétera, ¿verdad? Pasamos o quitamos esto, ¿verdad? Y queremos sembrar esto. Queremos sembrar un sistema totalmente convencional, un gigantesco monocultivo, ¿verdad? Y en donde no solamente es la misma planta, es que en el caso de la piña y el banano genéticamente es exactamente la misma planta.
No hay ni siquiera cruce, variabilidad genética, no hay. Todos son clones, ¿verdad? Claro, en este mar de piña, ¿verdad? Cualquier hongo, cualquier insecto que caiga ahí y que le guste la piña, pues va a ser fiesta, ¿verdad? Por eso es que entonces se aplican enormes cantidades de plaguicidas, de agroquímicos y de energía en general para que en contra de las leyes naturales estos monocultivos funcionen, ¿verdad? Y inclusive sean productivos y ellos dicen que rentables. Lo que pasa es que es una rentabilidad que no contempla lo que ellos mismos llaman, los economistas en general, llaman las externalidades. O sea, puede ser que si usted balancea ahí lo que le metió en agroquímicos y lo que sacó en piña, puede ser positivo económicamente para usted. Pero que es que en esa ecuación no está contemplando lo que se perdió en tierra por erosión, lo que se perdió en biodiversidad. Imagínense que en medio de ese terreno había un lago, un laguito, con un tipo de rana que no existía en el mundo, solo ahí. Y por hacer este piñal lo extinguimos, esa rana. ¿Qué precio le podemos poner a eso? Sería el precio para resucitar la rana, ¿verdad? Esa especie, esa variedad de ranas, lo cual no tiene precio definitivamente. Entonces, esta forma, ¿verdad? Ese modelo dominante industrial, capitalista y globalizado, vertido en los modelos de producción agropecuaria, nos está generando este tipo de problemas, ¿verdad? Y este tipo de problemas, por supuesto, deriva en otras cosas como la contaminación del agua, del suelo, del aire, condiciones laborales sumamente inseguras, ¿verdad? Aquí es típico que las piñeras contratan mano de obra por 2, 3 meses, la despiden y la vuelven a contratar, etcétera, para no pagarle las garantías sociales. O sea, o contratan indocumentados, con lo cual, ¿verdad? El pago es algo casi que simbólico, etcétera. Una serie de cosas que se han ido acumulando ahí en el tiempo. Ahora no solo tiene esta concepción, no solo tiene implicaciones en el ambiente, sino también implicaciones sociales que generan una sociedad más injusta. Y en general, ese modelo agrícola, el propio el PNUMA, ¿verdad? El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el 2016 ya reconocía que ese modelo de agricultura convencional es responsable a nivel mundial del 60% de la pérdida de la biodiversidad terrestre, del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero, del 33% de los suelos degradados y de un 20% de sobreexplotación de acuíferos, ¿verdad? Esto es, ¿verdad?, lo que no se contabiliza cuando estas grandes empresas, ¿verdad?, sacan sus ganancias de estos gigantescos monocultivos. Entonces, ahí estamos teniendo un impacto sumamente severo. Y para cambiar ese mundo, para cambiar lo que está pasando en el mundo, uno puede pensar que se necesitan muchas cosas, pero yo en general me gustan estas 3 ideas básicas, estas 3 ideas fundamentales para poder cambiar. Digamos, ese cambio no es cambiar nada más el mundo, es que es un cambio que tiene que empezar en nosotros mismos, internamente en nosotros, ¿verdad? Es un cambio de paradigma, es un cambio de forma de pensar, es un cambio del chip que tenemos en la cabeza que necesitamos cambiarlo, y ese cambio tiene que ir en estas 3 direcciones que me parece a mí que son claves, fundamentales, digamos, en este tema, para recuperar, digamos, la esperanza de que vamos a tener un futuro y una tierra que podamos heredarle a nuestros hijos que realmente esté en mejores condiciones que la que nosotros heredamos o que la que nosotros vivimos, y no en peores condiciones como le estamos heredando ahorita. La primera idea es que necesitamos hacer cambios y necesitamos reintegrar las actividades humanas a los procesos y límites ecológicos de la Tierra. Ya es clarísimo que el planeta Tierra es finito, ¿verdad? No es posible pensar en un crecimiento económico infinito, como lo proponen los economistas clásicos o no clásicos, en un planeta finito con recursos finitos. No se puede, es imposible, ¿verdad? Ese planeta finito nos establece límites, nos establece, ¿verdad? Hasta cierto
parámetros hasta dónde podemos y no podemos avanzar. Pero si no los reconocemos, estamos pasando sobre esos límites y comprometiendo seriamente las capacidades y las bases mismas de la vida. El segundo elemento clave es que habría que regenerar la diversidad cultural y ecológica. Vean que no es un tema nada más ecológico. Estamos claros de que tenemos una pérdida gigantesca ahorita de especies de animales, de plantas. De hecho, digamos, otro organismo de Naciones Unidas hablaba en el 2019 que de los 8 millones de especies de plantas, animales e insectos que hay en la Tierra, hoy día están amenazados 1 millón, ya hoy, ¿verdad? Está amenazado 1 millón y ese número crece rápidamente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por la afectación de los hábitats naturales, ¿verdad? Por el cambio climático, etcétera, ¿verdad? Pero también hay que regenerar esa diversidad cultural que caracterizó a la raza humana por mucho tiempo, ¿verdad? Esos rasgos propios o conocimientos propios de cada cultura que de alguna forma esa cultura era producto de relación del grupo humano que vivía en determinado lugar con los recursos naturales propios de ese lugar. Y entonces, en esa relación entre el ser humano y esos recursos naturales, para aprovecharlos adecuadamente, ¿verdad? Se generaba, ¿verdad? Una cultura, una forma de hacer las cosas, unos valores que ciertas cosas estaban bien y ciertas cosas no, ¿verdad? Y de esa forma, efectivamente, ¿verdad? Poder otra vez recuperar los conocimientos ligados a esa diversidad cultural que estamos perdiendo, porque, como decía hace un rato, hoy día nos están homogenizando a todos. Y el tercer elemento es que necesitamos desarrollar lo que uno podría llamar democracias locales vivas, y en eso entendamos lo que una democracia local viva, nos referimos a la capacidad del grupo humano en esa localidad de resolver con sus propias decisiones y sus propias acciones, resolver las necesidades fundamentales, como alimentación, como salud, vivienda, empleo, educación, energía, ¿verdad? Producidas lo más cerca posible de ese grupo humano para que ese grupo humano tenga el control de sus recursos. Y no como hoy, ¿verdad? Que cada vez que uno prende la luz, uno no tiene ningún control de si va a haber luz o no va a haber luz, ¿verdad? De repente se va a todos los sistemas eléctricos del país y ya usted no pudo cocinar, no tuvo energía, no tuvo luz para ver en la noche, no pudo prender ¿verdad? Sus recursos, y fue la computadora fuera su instrumento de trabajo, ya no pudo prenderla. ¿Por qué? Y no tenemos ni idea qué pasó, ni por qué, ni cuándo va a volver, porque no tenemos control de esos elementos centrales. Entonces, con esos 3 aspectos, a mí me parece que sería una buena, digamos, una buena guía para empezar a cambiar el paradigma que nos domina hoy día y empezar realmente a construir un mundo diferente. Hasta aquí, para meterme ya en lo rural, hasta aquí, ¿quisieran preguntar o agregar algo? No, yo no quiero. Ok. Richard. Vamos al próximo. Ok. Y todavía John Mejía sigue tratando de conectarse. Muchacho. Bueno, está bien. Bueno, entonces sigo. Entonces, aquí caigo un poco al tema de los neorurales. ¿Por qué? Porque el neorural es un citadino, ¿verdad? Es una persona de la ciudad que se desplaza desde las ciudades hacia el campo, buscando nuevas oportunidades. O sea, un poco renegando de ese tipo de ciudades que tenemos hoy día, ¿verdad? Yo no cuestiono que si debemos o no vivir en lo urbano. Lo que sí cuestiono es en este tipo de ciudades urbanas, sí, la verdad es que vivir aquí, no, cada vez es más feo, por decirlo de una palabra mínima, ¿verdad? Entonces, esos son los neorurales, personas de la ciudad que han interiorizado o que les está afectando el daño ambiental y social que estamos produciendo en las ciudades y que entonces buscamos nuevas oportunidades en las zonas rurales. ¿Ok?
Y estas personas de que buscan nuevas alternativas, nuevos estilos de vida, ¿verdad? En ese entorno rural y sobre todo haciendo diferencia en el modo como se percibe el entorno para estas personas. O sea, esas personas perciben ese campo no por lo que está ahí, no por lo que hay ahí en ese campo, en esa zona, sino por lo que puede haber ahí, por lo que se puede hacer ahí, por el paraíso que yo puedo construir ahí. ¿Me explico? O sea, si yo voy al campo en este momento y veo una finca, sí, claro, veo la situación actual y si hay agua y si hay pendiente y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Material, pero sobre todo lo que estoy viendo es, puedo desarrollar aquí mi sueño, mis anhelos, mis esperanzas, ¿verdad? Puedo construir de alguna forma el paraíso aquí en la tierra, en este pedacito de suelo, en este pedacito de tierra. Eso es lo que lo mueve como neorural, nos mueve, digamos, a ir al campo. Y por supuesto son personas que rompen los paradigmas de tiempo espaciales y temporales, ¿verdad? En muchas ocasiones que están implicadas, digamos, en el ritmo de la vida citadina, ¿verdad? Que es un ritmo de vida bastante cuadriculado, rígido y estático. No todos los de las ciudades logran eso. Mucha gente, estando viviendo horrible en la ciudad, no coincide ir a vivir a otro lado, ¿verdad? Por miedo, por desconocimiento, por muchas cosas, ¿verdad? Pero los que sí dan el paso y se convierten en neorurales logran romper con esos paradigmas de tiempo y espacio que nos ha establecido la ciudad, ¿verdad? No queremos un trabajo, ¿verdad? Donde haya que llegar a tal hora y marcar y salir a tal hora y marcar, ¿verdad? Donde tengamos que perder 1 hora, 2 horas de nuestra vida en el tránsito para poder llegar de la casa al lugar de trabajo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Esas cosas, esos reglas urbanas, las rompemos de alguna forma, las queremos romper para establecer otro estilo de vida y otra forma de trabajar y de percibir las cosas que están alrededor nuestro. Además, normalmente estas personas neorurales buscan armonía, buscan respeto con la naturaleza y los elementos que la componen, ¿verdad? Aquellos elementos, digamos que a simple vista, inclusive que a simple vista no se perciben, pero que están ahí, ¿verdad? O sea, ya cuando uno va al campo y valora el campo es porque está viendo lo que no se ve. O sea, como les decía, sabemos que en el campo, digamos, en este país, como en muchos otros, las condiciones de vida son duras, son difíciles. Buena parte de las familias en el campo son pobres. Los servicios de salud, de educación, son relativamente lejanos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si uno ve esas cosas, uno dice, ¿para qué voy a irme a vivir al campo? Claro, pero lo que uno ve cuando va a vivir al campo no son los problemas, sino uno ve lo que no está ahí, ¿verdad? Que son esas cosas, perdón, lo que no se ve que esté ahí. O sea, son esas cosas de tranquilidad, las vistas verdes, la posibilidad de hacer amistades nuevas que en la calle te van a saludar sin ningún temor. En cambio, aquí en la ciudad usted va caminando por la calle y ya a cierta hora, ¿verdad? No muy tarde, a las 6, 7 de la noche, y si viene alguien por el frente, de lo mejor es pasarse de acera, ¿verdad? Porque usted no sabe qué va a pasar. Pero en el campo normalmente la gente te saluda y te, ¿verdad? Tiene un comportamiento muy diferente, valores diferentes. La gente vive mucho más largo una de otra, mientras que en la ciudad vivimos de pared por medio. Yo les garantizo que la mayoría de la gente ni tiene ni idea si el vecino que de pared por medio, si comió, desayunó hoy, si está bien o está mal, no tiene idea, ni le interesa la verdad. En cambio en el campo hay todavía un espíritu solidario, ¿verdad? Que aunque mi vecino viva largo, yo sé y yo le ayudo en sus problemas. ¿Por qué? Porque en el día que yo tenga problemas, ese vecino es el que va a venir a ayudar, ¿verdad? Entonces, esos elementos que no se ven a simple vista es lo que uno más valora
¿verdad? Uno más aprecia, digamos, cuando habla o cuando piensa en ir a vivir al campo. Entonces, además, también ya viviendo en el campo, uno ya empieza a recuperar o a valorar lo que ya podríamos llamar como oficios artesanales. O sea, aquella vida cuando las personas podían hacer y arreglar lo que necesitaran, ¿verdad? En cambio, la vida moderna hoy día en las ciudades es terrible porque usted compra un aparato, aunque sea algo tan sencillo como una lavadora, usted la compra y usted no tiene ni idea cómo funciona esa carajada, ¿verdad? No es capaz de arreglarla si se descompone, ¿verdad? Es más, las hacen para que se descompongan, ¿verdad? Es lo que se llama la obsolescencia programada, o sea, el aparato este va a durar tantos meses y la garantía dice tantos meses de garantía y cumplir esa garantía, ¡guau! Se jodió el aparato, ¿verdad? Y casi que compre otro, más que vaya a arreglarlo, sale más barato comprar otro. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es lo que uno ya cuando llega al campo empieza a decir, no, pero es que yo puedo arreglar este aparato, yo puedo hacer esta otra cosa, yo puedo manualmente, puedo resolver muchas de las cosas o hacer muchas de las herramientas y aparatos que necesito para vivir, ¿verdad? Y ahí se valoran todos esos oficios artesanales que hoy día, digamos, lamentablemente muchos están perdiendo, pero todavía queda ese conocimiento en muchas partes de nuestro mundo rural, ¿verdad? Que tenemos que aprovechar. Qué sé yo, cosas tan sencillas como hacer canastos con bejucos o con algún material sacado de la montaña, ¿verdad? Ese tipo de cosas tan sencillo, pero tan útil en la vida en el campo. O los famosos jícaros que se usaban para tomar agua antes, ¿verdad? Esos jícaros tienen una particularidad, mantienen la frescura del agua. Si usted lo lleva en otra cosa, el agua, el calor del sol la va a calentar, pero en esos jícaros o en tinajas de barro, etcétera, el agua se mantenía bastante más cerca. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de trabajos, de oficios, de habilidades manuales se vuelven a valorar cuando yo pienso en irme a vivir en el campo y cómo voy a resolver mis problemas estando ahí, ¿verdad? Ese cuadro me describe muy bien. Y bueno, hay más puntos, pero sí, a los 25 años, sí, yo calzaba en cada uno de esos puntos. A los 25 años y tomé la decisión. Ahora, vivo en dos mundos. Pues sí. Y sí hay dificultades. Bueno, hay más puntos. Sí. Sigue después de esto. Ok, sí, sí. Sigo y después hablas. Sí. ¿Me estás diciendo? Ok. Sí, no. Ok. Bueno, esto digamos un poco es lo que los neorurales son, perciben y cuando van al campo, digamos, qué es lo que los mueve a volver al campo, ¿verdad? Ahora, ¿qué desafíos, qué aspectos uno debería de entender que debe de tomarlos, asimilarlos con responsabilidad, con mucho cuidado para poder realmente desarrollar una vida adecuada en ese medio rural, ¿verdad? Porque no es simplemente me agarro mis chunchos y ahora me voy a vivir al campo, pero a seguir haciendo lo mismo que hago en la ciudad. No, no, nada que ver, ¿verdad? Lo primero es que hay que reinventarse la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma uno corta, uno ya termina la forma de vivir en la ciudad y quiere empezar un nuevo tipo de vida en el campo, ¿verdad? Y para esto es fundamental que esté claro cuáles son las pautas, las normas, las formas en que usted va a desarrollar su vida en el campo. Y máxime si se lleva a su familia, si está con un grupo familiar, ¿verdad? O un grupo de familias, perdón. Es fundamental tener claridad en esas pautas, en esas normas, en esos principios básicos de cómo es la vida que vamos a ir a hacer en lo rural, ¿verdad? Inclusive empezar a discutirlas y a tenerlas claras desde antes de irse a vivir a lo rural. ¿Por qué? Porque si no, mucha gente podría pensar románticamente que qué bonito, me voy al campo, vivo como me dé la gana,
¿verdad? Hago lo que me da la gana porque aquí ya no hay reglas y no, nada que ver, ¿verdad? Ahí también en el campo hay que tener claridad que hay reglas, hay limitaciones, hay una cultura que nos rodea que tenemos que respetar y que permite o no permite ciertas cosas, ¿verdad? Y que aunque a usted le gustaría hacerlo, pero si no es adecuado para el medio donde está, no debería hacerlo, ¿verdad? Entonces, es bueno que todos los miembros de la familia o de las familias que se trasladen a lo rural tengan claridad y conciencia de esas nuevas reglas que van a tener que someterse. Por decir una muy sencilla y básica. Normalmente en las ciudades la vida empieza a tardillo, ¿verdad? A las 8, no sé. No hay prisa, digamos, por levantarse temprano. Pero en el campo la dinámica empieza muy temprano, ¿verdad? Incluso en el campo, si uno tiene animales, algunos animales, pues los animales no saben de días libres, ni nada de eso, ni sábado, ni domingo, nada, ¿verdad? Sino que ahí requiere ciertas rutinas permanentes para atender a los animales, sea sábado, domingo o día feriado, ¿verdad? Y entonces, eso es un ejemplo de cosas que uno tiene que tener claro para irse a vivir al campo, ¿verdad? Otro desafío importante es que las personas que se van a vivir al campo necesitan, digamos, potenciar las ventajas que ofrece la naturaleza en pro de mejorar significativamente su calidad de vida. O sea, si yo me voy a vivir al campo es porque estoy claro y porque tengo idea que esa naturaleza que me va a rodear me va a mejorar mi calidad de vida. Si yo quiero irme a vivir al campo, pero seguir comiendo McDonald's, de ahí entro en una contradicción, porque el McDonald's más cercano seguramente estará, bueno, en Costa Rica, no sé, a 1 o 2 horas, en otros países seguramente muchísimo más largo, pero no es real, no tiene sentido, ¿verdad? Irse a vivir al campo y pensar en seguir dependiendo de algo que es típicamente de la ciudad, ¿verdad? Entonces, la naturaleza nos va a dar ventajas que tenemos que potenciar y tenemos que realmente apreciar, ¿verdad? Y ahí ese es el desafío, ¿verdad? Usted tiene que adaptarse a esas nuevas condiciones y a esos recursos, digamos, que le va a proveer el sitio donde usted se va. Y para poder adaptarse y aprovechar esos recursos en el sitio donde usted se va a trasladar al campo, usted necesita aprender nuevas habilidades, ¿verdad? O sea, eso ni lo dude, ¿verdad? Uno necesita desde aprender a manejar un machete, algo tan sencillo, pero que es sumamente complicado. No sé si ustedes se han puesto a afilar un machete, un cuchillo, ¿cómo le llaman? ¿Verdad? De esos de campo, un 28, ¿verdad? La cosa no es sencilla, se las trae. Entonces, hay que aprender de la gente de campo que sabe hacerlo. Humildemente hay que acercarse y pedirle consejo de cómo se hace, le enseñe cómo se hace y practicar, desarrollar esas habilidades para poder hacerlas bien, ¿verdad? Entonces, el machete, cortar la leña para el fogón, si fuera el caso, etcétera. O sea, diferentes elementos que son típicos de la vida campesina y que requiere habilidades específicas para poder hacerlos adecuadamente, ¿verdad? Y no que en la primera semana, ya de tantas ampollas que se me hizo una mano por volar machete mal, ya quiero devolverme a la casita en la ciudad, ¿verdad? Ahí sí estaríamos fregados. Otro desafío importante es impulsar una vida y formas de producción sustentable, ¿verdad? Y ahí hay que estudiar mucho, hay que realmente informarse y la agroecología en eso es, digamos, es tal vez nuestra herramienta principal, ¿verdad? Para que nos guíe no solo en principios, no solo en una filosofía, sino también en prácticas concretas de cómo se hace para producir de forma sostenible, de forma que la familia pueda satisfacer sus necesidades y además nutritivamente esté sana, está saludable, ¿verdad? Porque la salud es básica para poder disfrutar la vida, ¿verdad? Y si no tenemos buena alimentación, no tenemos buena salud, pues aunque estemos en un paraíso, en el campo, vamos a estar mal, ¿verdad? Y entonces hay que desarrollar, hay que enfrentar ese desafío de desarrollar formas de producción sustentable, adecuadas a las necesidades del núcleo familiar
Y en muchos casos eso significa que trabajar con otras familias, con la comunidad, porque hay necesidades básicas familiares que no pueden ser cubiertas solo por mi tierra, solo por mi trabajo en mi tierra, sino que requerimos ahí la acción de varias familias o el trabajo conjunto, ya sea, por ejemplo, no sé, para construir un acueducto comunal. Bueno, ahí no puede ser mi acueducto, tiene que ser el acueducto de la comunidad para que todo el mundo meta trabajo. O porque ciertas cosas no produzco en mi tierra, en mi finca, ¿verdad? Y necesito intercambiar con otras fincas. Qué sé yo, si a mí me gusta mucho la miel de abeja, pero yo no tengo idea ahorita cómo se trabaja con abejas, ¿verdad? Entonces, ahí yo podría, ¿verdad? En lo que sí sé y sí se me da bien, la producción de vegetales, podría empezar a cambiar vegetales por miel de abejas con algún vecino que lo produzca, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que enfrentarlas, digamos, ese desafío. Además, otro desafío clave es que ya llevamos nuevas visiones y capacidades, ¿verdad? Para estimular el bienestar de la comunidad donde nos vamos a ir a vivir. No hay que despreciarse, o sea, efectivamente la gente de la ciudad, ya con niveles de conciencia y de información importantes, puede llevar visiones y capacidades nuevas a las comunidades donde va, pero tiene que aprender, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto, tiene que aprender que tiene que tener cuidados, ¿verdad? No se trata de llegar a dar cátedra, ¿verdad? Que sentirse que yo soy de la ciudad, yo soy el que sé, vengan ustedes ignorantes aquí a aprender cómo se hacen las cosas. Eso sería terrible, ¿verdad? Entonces, eso es un desafío, ¿verdad? Cómo llevar esa capacidad, esa nueva información, esa visión, ¿verdad? Nueva, diferente, cómo llevarla ahí, pero que sea útil y sea asimilable por los habitantes de ese lugar, de esa comunidad donde nos vamos a trasladar. Y el otro gran desafío es estimular y ligarse a la economía local, ¿verdad? O sea, si yo quiero realmente desarrollar una vida y que esa vida sea lo más digna, lo más linda, lo más, ¿verdad? Lo mejor posible, necesito que haya una economía local que sostenga esas condiciones de vida en esa localidad, ¿verdad? Entonces, tengo no solamente que ligarme a esa economía, estimularla, sino también ayudar a que se desarrolle adecuadamente esa economía local en función de que se desarrollen los servicios que se necesitan en la comunidad, ¿verdad? En toda comunidad necesitamos, qué sé yo, alguien experto en salud, experto en educación, o que asuma esas tareas, ¿verdad? Que el fontanero, que el electricista, ¿verdad? Hay ciertas habilidades y ciertos conocimientos específicos que necesita cualquier economía, cualquier comunidad, para que su economía se desarrolle adecuadamente. Y no solo la economía, digamos, todos los aspectos de la vida de esa comunidad se desarrollen adecuadamente. ¿Okay? Entonces, esos son desafíos para los neorurales. Y finalmente veamos los cuidados, o sea, lo que yo llamo, digamos, los aspectos que podrían echar al traste, ¿verdad? Ese traslado de mi vida al campo podría convertirse en un infierno si no tengo ciertos cuidados importantes, ¿verdad? Y los neorurales, que nos trasladamos a un medio totalmente nuevo, digamos, que nos van a ver como llegados de afuera, efectivamente, ¿verdad? Y en el caso de Richard lo van a ver como el gringo, ¿verdad? Que es todavía más fregado porque es el gringo extranjero, ¿verdad? Que no solo gringo, el gringo loco. Ah, el gringo loco. ¿Verdad? Que así la gente lo va a ver. Todavía hay que tener más cuidado, ¿verdad? Para no entrar en contradicción con la gente. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que yo he identificado? Y aquí ustedes pueden ayudarme a sumar todos los cuidados que ustedes consideren. Primero, que no nos confundan como los nuevos hippies, porque en eso la prensa es buenísima para eso, ¿verdad? Para hablar de los neorurales, o sea, de la gente que se va a vivir al campo, que reniega de la ciudad, se va a vivir al campo, la prensa los llama los nuevos hippies, los considera todos por igual gente hippie, ¿verdad? Y en general en las comunidades
máximas en las comunidades católicas, ¿verdad? Como de arraigo católico tan fuerte como nuestro medio, pues los hippies no tienen una buena connotación, ¿verdad? Los ven como los que viven amontonados, sin bañarse, fumando marihuana, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que empezar por presentarse, por decirle a la gente lo que uno es y lo que uno viene a buscar ahí, ¿verdad? Por efectivamente no solo presentar, sino actuar también de cierta forma que a uno le permita irse ganando la confianza y el respeto de la población. Eso es clave, ese es el primer paso, un primer cuidado muy importante que hay que tener para no ser considerado el hippie, ¿verdad? El nuevo hippie, ¿verdad? Ahí viene ese carajo loco, quién sabe qué viene a buscar. No, no. Lo que queremos es venirnos a vivir y a compartir con ustedes, pero tenemos que ganarnos eso, con trabajo, ¿verdad? Ayudando, formando parte de la comunidad, ¿verdad? Etcétera. El segundo cuidado es que nuestra forma de vida no choque con la cultura local, ¿verdad? De ahí, si usted acostumbra a salir chingo a tomar baños de sol en el patio, de ahí, bueno, de ahí sí, está bien, es su vida. Pero si usted hace en el campo eso y hay una hermosa vista donde todos los vecinos lo ven, pues de ahí va a chocar con la cultura local, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con cómo la forma de vida de uno, ¿verdad? Puede ser chocante, puede ser incluso molesta para los vecinos y para la comunidad campesina donde uno vaya a vivir, ¿verdad? Esto es importante porque a veces uno hace las cosas inconscientemente, o sea, uno sigue comportándose como siempre se ha comportado y resulta que choca con la gente y no se da ni cuenta ni por qué, pero es porque su forma de vida, sus valores, lo que usted considera bueno y malo, si usted lo cuela con el tamiz de la cultura local, pues ahí está teniendo problemas para acomodarse, ajustarse a esa cultura local. El tener cuidado sería no aislarse de la comunidad local. Este es un error que lo comete muchísima gente que se va al campo. Alguna gente lo hace no por mala intención, sino porque, hey, qué sé yo, tal vez alguien ya pensionado se va a vivir al campo, pero no tiene ninguna necesidad de desarrollar actividades productivas ni de integrarse a la comunidad porque, hey, ¿verdad? Como es pensionado, recibe su cheque ahí mensualmente, lo que sea, y con eso resuelve sus problemas y lo que quiere es una vida totalmente tranquila, ¿verdad? Alejada de todo el mundo, ¿verdad? Pero esto para las comunidades no se ve bien, ¿verdad? No se ve bien que la gente llegue y se aísle, se meta, ¿verdad? En su cueva, ¿verdad? Se separe de la comunidad, ¿verdad? Porque empieza la gente a sospechar, empieza la gente a murmurar, empieza la gente, digamos, a sacar conjeturas, ¿verdad? Ah, quién sabe qué harán ahí, ah, quién sabe, ¿verdad? Que no va aquí, que no viene aquí, que no se presenta con los vecinos, que nunca sale, que solo pasa en el carro por el centro de la ciudad, del pueblo, y después no sabemos nada de esa persona, ¿verdad? Etcétera. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Aunque uno realmente lo que busque principalmente digamos, la tranquilidad del campo, hay que acordarse que ese campo está poblado de gente que va a querer interactuar con usted y de alguna forma usted tiene que corresponder con esa interacción, ¿verdad? Para no caer mal o para no generar sospechas raras o para no generar rumores innecesarios, etc. ¿verdad? Entonces, ese es un error que me parece claro. Otro error que yo lo llamo típico, ¿verdad? Sobre todo de la gente educada de la ciudad, es sentirse superior a los locales, a la gente de la localidad donde uno se va a vivir, por el nivel educativo que uno tiene. Eso es claro, digamos, aunque digamos, en Costa Rica el acceso a educación primaria es bastante amplio, pero el acceso a educación secundaria es re malo. Estamos muy mal en educación secundaria. Entonces, en general, la gente de zonas campesinas, rurales, tienen bajos niveles educativos. Uno puede encontrar, claro, gente con cierto nivel, pero en general tienen bajo nivel educativo
y si uno llega restregándoles el título, ¿verdad? O sintiéndose que debe uno de decirles qué hacer o qué no hacer, porque uno sabe más que ellos, o la gente de las universidades, que muchas veces cree que son los que saben y llegan a llenar el vaso vacío de la cabeza de la gente de las comunidades rurales, de rapidito caen mal, caen muy mal, chocan con la gente y no logran realmente el efecto positivo o la ayuda que esperaban dar, no logran darlo y más bien generan anticuerpos en la comunidad. Entonces, este es un problema típico que hay que tenerle mucho cuidado, ¿verdad? Uno con los conocimientos que tiene, ser muy humilde, escuchar mucho, ¿verdad? A la gente de la localidad y cuando sea posible y en el momento posible, adecuado, ¿verdad? Contribuir con el conocimiento extra que uno tiene o que lleva de otros lados o que puede conseguir de otros lados, ¿verdad? Pero hay que primero ganarse la confianza, segundo, digamos, hacerse un espacio en la comunidad para que lo respeten y lo escuchen cuando uno tenga que decir algo, y no creer que solo porque viene de la ciudad la gente lo va a ver, lo va a idolatrar, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El otro cuidado es decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿verdad? Ese es un problema serio, ya sea usted una persona educada o no. Normalmente, cualquier persona cuando se traslada a otra localidad, si no aprende a adaptarse a esa comunidad, empiezas a decirle a la gente lo que esa persona considera que es bueno o malo, sin interesarle, sin saber qué piensa la gente de esos temas o de esas cosas, ¿verdad? Y entonces empieza a querer ser como el director o el maestro, digamos, de la comunidad, sin que la comunidad le reconozca ese grado, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que choca con la comunidad y cae re mal. Y el último es que el último cuidado que habría que tener, bueno, de los míos, ¿verdad? Yo espero que ustedes me ayuden a agregarles más, es que, digamos, preocuparse solo de la calidad de vida de uno mismo sin preocuparse por la comunidad. Entonces, son las típicas personas que llegan de otros lados a una comunidad con muchos recursos, ¿verdad? Hacen sus grandes casas, ¿verdad? Y que todos los vecinos se les queda la boca abierta, y lo que hacen es como de alguna forma, sin decir nada, tal vez intencionadamente, sin hacer nada, pero lo que genera es una gran barrera social, ¿verdad? Una distancia social entre usted usted que tiene plata y se hizo esa mansión, ese chozón que llaman aquí, ¿verdad? Ese chozón, usted lo hizo porque tiene plata, y nosotros los pobres, ¿verdad? Eso hay que tener también, me parece, mucho cuidado. Nadie se le quita que viva de la mejor forma posible, pero a veces hacemos casas o ostentamos casas, mejor dicho, porque no las hacemos nosotros, pero las ostentamos, casas desproporcionadas realmente para nuestras necesidades y para el contexto donde las hacemos, ¿verdad? Y entonces eso la gente le choca muchísimo, le genera, digamos, una diferencia muy grande con esas personas. Esa es, así muy rápidamente, digamos, los elementos que a mi juicio, vamos a ver si hay otro, no, ya no, que a mi juicio son claves para que a uno le vaya bien en ese esfuerzo por hacerse neorural. O sea, en ese cambio de vida, les digo, yo lo estoy haciendo. Yo nací en la ciudad, a pesar de que mis papás son de origen rural, ¿verdad? Pero yo sí nací en la ciudad, me crié en la ciudad y en la parte formativa que he tenido, muy ligado a los recursos naturales, pues de alguna forma, y bueno, y mi mamá también me ayudó mucho a enamorarme, digamos, del campo y de la naturaleza, y es mi expectativa irme a vivir al campo, ¿verdad? Espero que no me haya agarrado muy tarde, pues ya tengo 60 años, pero ese es mi sueño. Mi sueño es poder irme a vivir al campo, y como les decía al principio, con 6 familias ya lo estamos logrando. Estamos a punto de comprar una finca en la zona de Piedades Sur de San Ramón, y esperamos trasladarnos, crear condiciones adecuadas ahí y trasladarnos a vivir
a la finca. Así que esa es la experiencia mía. Mire, tenemos a Christine. Christine, ¿cómo estás? A ver si aparece de nuevo. Sí, aquí tenemos. Aquí viene. Ah, Cristina. Hola, Christine. Es que ya me había acompañado en el otro taller, entonces. Sim, sim. La conozco. ¿Cómo estás, Christine? Bem, muito interessante essa discussão. Acho que ela é essencial. E acho que aqui no Brasil a gente também tem muitas dessas pessoas, principalmente depois da pandemia, que estão migrando para a zona rural. E isso também pode ser bastante preocupante. Sí, porque, como decía al principio, no basta tener buenas intenciones, ¿verdad? Sí. La gente puede irse al campo con la mejor intención, pero después mete las patas y eso hace un problema más grande, ¿verdad? ¿Verdad? Por hacer las cosas que culturalmente la gente del campo no lo ve bien, o por tener formas de vida inapropiadas bajo los ojos de la gente del campo, etcétera. O sea, por muchísimas formas uno podría caer mal, más bien, ¿verdad? Y hacerse una muy mala fama en la comunidad y de ahí más bien ser un infierno en lugar del paraíso que uno buscaba en el campo, hacerse un infierno, ¿verdad? Entonces sí, ¿Vos tenés experiencia en eso? ¿Has visto a gente que se ha ido de las ciudades al campo? ¿Cómo les ha ido? Como? Que si tú conoces gente que vivía en las ciudades y se fue al campo y que cómo le ha ido. Sim, eu observo um pouco dessas pessoas, né? E, inclusive, tenho visto aqui no Brasil, às vezes, até algumas políticas voltadas para algo que seria para os agricultores, mas que quem acaba sendo beneficiada são essas pessoas que eram do meio urbano e que vão para o meio rural, né? Porque muitas vezes eu vejo que muitas políticas públicas elas são muito difíceis de chegarem nas comunidades, né? Pelas dificuldades até de acesso e de preenchimento de formulários, e hoje os formulários são muito online e isso se torna mais difícil ainda para as comunidades. Claro. Então, eu vejo que essas políticas, às vezes, acabam atingindo ou acabam beneficiando essas pessoas que não são, na verdade, as famílias agricultoras. Há pouco tempo eu vi um processo que era de certificação de orgânicos e de produtos orgânicos e para facilitar a comercialização. No evento, as pessoas que estavam conseguindo essa certificação não eram agricultores, né? Eram essas pessoas que estavam, às vezes, até beneficiando algum tipo de produto, mas não é a população-alvo principal, né? E eu acho que isso é algo que se precisa trabalhar. De acuerdo, de acuerdo. También muchos jóvenes lo hacen impulsivamente. O sea, de repente se levantan en la mañana y dicen, no, yo me voy a ir a vivir al campo. Y se van al campo. A los pocos tiempos ya se les acaba el interés y se devuelven. Sí. Seguido, sí. Muy buena presentación. Y gracias. Espero que tengas chance de compartirlo con universitarios y jóvenes en Costa Rica y otros países y por lo menos queda plasmada aquí, ¿verdad? En el Congreso, por si la gente lo quiera ver después. Yo podría dar ejemplo de cada cosa que señalaste. Yo podría dar un ejemplo, pero sí es importante para los universitarios. Volviendo hacia atrás, y para Christine, yo estaba diciendo que yo soy un neo rural. A los 25 años
ahí por los años 80. Pero en los años 70, 80, lo que estaba pasando era que los jóvenes que eran de familias clase media, media alta, los jóvenes querían que la familia vendiera la finca para comprarse un carro o para tener la casa. O sea, ya no querían la finca. Y muchas familias vendieron las fincas porque ya los hijos querían mejorar su vida en los centros urbanos. Entonces yo espero que sí hay gente joven, bueno, 25, 30, 35 años, que quiere volver al campo, pero yo creo que muchos universitarios y los que están estudiando agroecología van a tener interés en hacer una vida en el campo y todos los puntos que señalaste, sí, los desafíos, no es fácil y esperamos que puedan insertarse y acomodarse y contribuir a sus comunidades. Pero eso es lo que se daba en los años 70, 80. Ahora, yo cuando empecé en el 86, viviendo en el campo, lo que siempre traté de hacer era de que la gente en la comunidad viera que los beneficios de estar en el campo rural, porque muchos y los jóvenes querían irse a la ciudad. Y me preguntaban, bueno, y uno puede tener carro y tener ropa nueva y todas esas cosas. Y yo les decía de las desventajas de la vida en la ciudad. Y yo tuve ciertas, lo que dijiste de los hippies, yo nunca me tomaron por hippie, pero sí como gringo loco que estaba ahí. Y fue una ventaja y desventaja, porque primero la gente pensaba, bueno, ese es un gringo rico que tiene plata para hacer lo que él quiera, pero por otro lado no era uno que venía del capital y que se sentía superior, porque eso se da mucho, sino que yo era de afuera, entonces yo no tuve ese problema de que venía de la ciudad y que yo me sentía mejor, más educado que la otra gente. Pero entre los desafíos, bueno, yo diría que a los 25 años yo era neorural. Mi primera esposa no quería ser neorural y nos divorciamos. Y eso es algo que se da también. Como dijiste, que familia tiene que ser una decisión y no es para todo el mundo. Y a mí me costó el matrimonio. Bueno, me casé con una gringa y pasó un par de años y me aguanto, me ha aguantado por 31 años, pero no, ella prefiere vivir en la ciudad. Bueno, y vivimos en un sitio fuera de la ciudad, pero suburbano, para criar los hijos, porque eso es otro factor, que los hijos, a dónde se van a educar, qué posibilidades van a haber para ellos. Nosotros queremos que ellos vayan a la universidad y pueden tener una educación bilingüe, una mejor educación en la ciudad que estando en el campo. Entonces, yo tuve que salirme del campo y voy y vengo, pero ya cuando los dos hijos están en la universidad, yo espero pasar más tiempo otra vez en el campo y que quedará decisión de ellos si quieren trabajar en la finca o a donde quieran vivir. Pero sí, entre los desafíos es difícil y aun si uno a los 25 años, uno termina la universidad y quiere ir, no sabemos cómo va a conseguir la tierra. Y creo que muchas veces se habla de eso, qué oportunidades hay para que la gente compre una finca, pero los puntos que vos detallaste es mucho más amplio, ¿verdad? A veces pensamos en lo económico, qué va a producir, qué va a hacer, pero todos esos otros factores son importantes porque, como dice, no se puede amanecer y decir, me voy para el campo.
Entonces, me parece, dice, yo espero que puedas hablar con muchos de los jóvenes que están estudiando agroecología y que tener esa conversación con ellos, porque sí, yo creo que cubre muchos de los puntos más importantes. Excelente, gracias, Richard. Osvaldo, no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, yo en realidad parte de la vivencia ha sido entre el campo y la ciudad y he sido migrante no solo entre países como Richard, sino desde lo urbano a lo rural, regresado al urbano, retornado nuevamente a lo rural. Y bueno, y he tomado la decisión de quedarme en lo rural, ¿verdad? Y visitar lo urbano, por razones personales, profesionales y laborales, nada más. Pero quedarme en lo rural. Y sí, en lo rural me siento bien, me siento identificado muy bien, pero sí en los lugares nuevos que me ha tocado, digamos, vivir experiencia es tener cuidado, como el buen decir aquí en Latinoamérica, pueblo pequeño, infierno grande. Sí. Pero en el buen sentido de la palabra, parte de esos cuidados es bajar un poco las revoluciones que se tienen en las ciudades, caminar con más calma, ser pasivo en el sentido, no lento, pero sí pasivo, dejar que esa comunidad vaya llevando el ritmo como tal y pasar un tiempo así, creo que me ha dado buenos resultados cuando he tenido que compartir experiencia en nuevas comunidades, ¿verdad? Dejar que la comunidad lo absorba a uno, ¿verdad? En lugar de uno tratar de meterse allí, ¿verdad? Ahora en esta parte de la ruralidad, bueno, desde hace muchos años he tenido algunos hábitos que tienen que ver con la parte ecológica, ambiental, pero ahora más que todo estoy aficionado a otros campos, de la parte de los alimentos, de las fermentaciones, de la conservación, del reciclaje, del compostaje, de la cría de animales. Y todo eso también incluso me ha hecho compartir más con las personas rurales que aún cuando son, digamos, originarias de este sistema rural, han perdido esos conocimientos. Entonces, más bien ha sido una experiencia bonita porque es como un acompañamiento y como un apoyo que ellos ven a uno, ¿verdad? Como una persona profesional puede acompañar y puede compartir esa vivencia en su mismo ambiente. Entonces, eso en realidad es muy valioso y creo que ustedes lo viven también. En el caso de Guido, que se va a ir a una zona rural, creo que lo va a vivir también, ¿verdad? Que uno tiene mucho que aprender de las personas, de los agricultores, de las costumbres, y también va a haber muchas personas que quieren, vamos a decir, volver a esas tradiciones estando en esa zona rural. Entonces uno también es como que a veces ven una persona que dice, mira, este es un loco igual que yo, ¿verdad? Pero que viene de otro lado. Entonces lo estimula, se crea un sinergismo en ese sentido. Sí, la identificación, ¿verdad? El hacerse parte del grupo, de la comunidad, es fundamental, ¿verdad? Es clave, ¿verdad? Para poder realmente llegar a un buen fin, a un fin agradable. Y como les digo, me parece que yo diría, digamos, que uno de los elementos más importantes es que usted tiene que tener claridad a qué va a la zona rural, ¿verdad? Cuáles son las nuevas reglas de esa forma de vida, porque cambia totalmente de la ciudad, ¿verdad? Cambias las reglas, ¿verdad? Totalmente los horarios, etcétera. Y no solamente tener disposición a esos cambios, sino que además tener la disposición de que usted va a llegar a un medio donde la gente que está ahí sabe más que usted
de ese medio donde usted va a ir, ¿verdad? ¿Verdad? Puede ser que no tengan educación sus vecinos, pero saben más de esa tierra donde usted va a ir a vivir que usted, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que ser humilde, tiene que ser realmente es fraternal y ¿verdad? Procurar siempre escuchar, dialogar, aprender, ¿verdad? Y cuando ya uno gana la confianza, gana cierta legitimidad social, pues ahí uno puede empezar a aportar, a ayudar, a sugerir, ¿verdad? ¿Verdad? Y creo que es importante llevar cosas, ¿verdad? Llevar visiones y conocimientos nuevos, pero no pensar que porque es el estudiado, es el de la ciudad, es el que sabe, ¿verdad? Ese es un error terrible, yo lo he visto, ¿verdad? Lamentable, ¿verdad? Eso es cierto, pero quiero agregar que uno de los factores que las dificultades que yo he tenido es de convencer a los peones, a mis vecinos, de no aplicar agroquímicos, porque el conocimiento es grande y yo dependo de ellos para casi todo, pero de convencerles que no hay que echar pesticidas, no hay que echar fertilizantes. Ese ha sido una pega, de dificultades más grandes, y todavía estamos en eso, y yo estoy aprovechando de la gente en agroecología en Costa Rica Regenerativa, para llevarlos, para que ellos vean que hay alternativas. Pero eso es algo, si yo puedo mandar, yo puedo decir, no vamos a ponerle fertilizante, no vamos a usar plaguicidas, pero, y puede ser en la finca mía no lo hacen, pero en la parcela de ellos sí lo hacen. Claro. Sí, ahí es fundamental, ¿verdad? Y es real, digamos, la metodología esta de campesino, ¿verdad? Aprende más del compañero campesino no porque sepa más, sino porque lo respeta más, ¿verdad? Ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces, a vos te respetan porque es el que les pagas, pero no te respetan porque consideren que sepa más que ellos en el manejo del campo, ¿verdad? Pero sí, yo sí he visto que hay llevarlos a fincas en donde son campesinos, igual que ellos, los que manejan diferente la cosa, y les muestran cómo hacerlo, y les muestran que viven bien, ¿verdad? Les muestran que es factible que eso funcione, ¿verdad? Porque con una charla, yo los puedo sentar ahí, darles un sermón, ¿verdad? Y mostrarles datos. Eso no sirve para nada, eso entra por un oído y sale por el otro oído. Entonces hay que buscar los pares, ¿verdad? Los campesinos que han cambiado, ¿verdad? Y que han tenido resultado para llevarlos ahí, que vean, que conozcan, que hablen con ellos, para que realmente empiecen a cambiar, ¿verdad? Sí, es cierto. Y se puede ser modelo también, o sea, una vez que ven que no es necesario, pero siempre es más fácil. Si llegan los chapulines y empiezan a comer la cosecha, y de lo más fácil es echar un claro. pesticida. Sí. Entonces hay que estar bien preparado. Sí. De hecho, digamos, los jóvenes, hay que pensar de antemano cómo vamos a evitar las plagas, porque ya en el momento de la plaga ya hay pocas alternativas. De hecho, eso es un tema, digamos, bastante controversial con algunas personas, y sobre todo los más jóvenes, que entran a esta cosa muy románticamente, ¿verdad? Que dicen, bueno, si se compran la carajada de que nada de agroecología, nada de agroquímicos, y el que vean tocando un agroquímico ya lo excomulgan, ¿verdad? Lo señalan como hereje, ¿verdad? Como una persona indeseable. Pero es que tienen que entender, hay dos cosas aquí muy importantes que hay que entender cuando uno habla con gente que quiere, digamos, que usa agroquímicos, y que aunque tenga claro de que se lo está llevando el diablo con los agroquímicos,
el proceso de cambio no va a ser de la noche a la mañana. No puede ser de la noche a la mañana. Por dos razones muy sencillas. Primero, porque hemos aplicado tanto agroquímico por tanto tiempo que y hemos afectado tanto el tema de la biodiversidad y de las condiciones del suelo que la naturaleza se ha desbalanceado, ¿verdad? Y para que funcione adecuadamente la naturaleza tiene que balancearse otra vez. Entonces, si yo estoy usando agroquímicos y a partir de mañana ya no uso, el suelo va a sufrir, las plagas van a llegar contentas, etcétera, ¿verdad? Porque estoy haciendo un cambio radical, ¿verdad? Que no tiene sentido. Exacto, y no lo estoy entendiendo como un proceso, como un cambio paulatino, ¿verdad? Sí. Que eso es importante, ¿verdad? Y el otro elemento es que, digamos, la parte, como vos decías, digamos, la parte de plagas, enfermedades, uno podría ser tolerante a ciertos niveles, pero cuando se supera ese umbral, ¿verdad? Hay un ataque muy fuerte, ¿verdad? De hongos o de insectos, ahí tenés que enfrentarte a la decisión. O pierdo la cosecha, sí, o aplico químicos, sí, ¿verdad? Es una decisión que tenés que tomar, ¿verdad? Entonces ahí es una decisión difícil, porque yo podría decirle, bueno, sí, pero voy a llamar, voy a asesorarme con tales y tales que yo conozco para que me salven y me ayuden, digamos, con productos naturales para enfrentar este enorme ataque que tengo. Pero lamentablemente la mayoría de los productores no tienen esa facilidad, digamos, de tener a alguien que les resuelva, y lo más probable es que van a ir donde el agrónomo o donde la casa de fertilizantes a pedir consejo, y por supuesto que le van a apretar con el montón de químicos, ¿verdad? Sí, así es. Y eso no los convierte en herejes, ¿verdad? De hecho, digamos, la agroecología, digamos que yo la veo así como, es como un camino, que nos marca cierta dirección. Y esa dirección va hacia lo sostenible, hacia lo resiliente, hacia lo solidario, hacia lo justo. Pero en ese camino hay gente que va unos más cerca de eso, otros más largos, unos están empezando a caminar, otros ya van por la mitad y otros ya llegaron allá tal vez, ¿verdad? Y yo podría condenar a los que están empezando a caminar diciéndoles, no, es que usted no es agroecólogo porque usted todavía usa un poquito de químicos. No puedo condenarlo, tengo que entender que si está en el camino, ¿verdad? Y que si paulatinamente va a seguir en el camino, a la velocidad de él, ¿verdad? De ahí está en la ruta correcta, ¿verdad? Aunque ahorita, hoy día, esté aplicando algo de químicos, sí, pero es complicado. Así se ve a los jóvenes, y lo hemos visto allá en Guanacaste, que llega un universitario o alguien recién graduado y dice, yo voy a hacer las cosas así, y ahí están los vecinos esperando. Se cae la langosta y pierde, sí, la cosecha. Sí. Y el problema es que esos jóvenes después se rinden o dicen, no funciona, porque hay que entender que sí es un proceso. Claro, sí. Yo creo que Osvaldo, ahí en La Palmera, tiene que ir al centro y preguntar por la familia Gamboa, decirles que conociste a Richard Holland, y van a decir, ay, sí, si no se acuerdan, le decís el gringo loco. El gringo loco. Decirles el gringo loco, y a ver qué historias le cuentan. De acuerdo. Bueno, yo creo que si quieren agregar algo más, si quieren decir algo más, ha sido muy interesante el intercambio. Creo que es un tema, ¿verdad? Que está apenas empezamos a rascarlo. Hay muchísimo que hablar, muchísimo ¿verdad? Que tiene relaciones con muchas cosas importantes, y que en agroecología, les decía al inicio, me parece que es un tema que no lo hemos abordado mucho, por eso lo traje al taller, pero que cada vez más, digamos, es un tema interesante, ¿verdad? Porque hay gente que está migrando, ya hoy día está migrando hacia los campos sin mucha claridad de por qué, para qué,
¿verdad? Y bueno, eso puede hacerse un problema a futuro. En lugar de ayudar a la solución, se pueden volver parte del problema. Bueno, si quieren agregar algo más, si no. Quiero aprovechar para Claro. felicitarle, Guido, por todo el congreso. Gracias. Ese ha sido el grupo más pequeño, pero no, la cosa ha ido muy bien y ahora les toca la clausura. Exacto. Pero felicidades porque realmente ha sido una muy buena experiencia. Muchas gracias, Richard. Sí, sí, para todos, todo el equipo. Ha sido un equipo maravilloso el que nos hemos reunido para construirlo. Ha sido un reto enorme también. Empezamos Sí. desde hacer el programa para sostener el sitio web de la página, ¿verdad? Porque hay programas especiales que uno los puede comprar o alquilar en la web, pero nos salía carísimo, ¿verdad? Entonces, hasta eso empezamos a resolver eso. Y ahora tenemos una web que le sirve a la universidad para alojar congresos virtuales, ¿verdad? Les dejamos eso a la universidad. El UCR, nuestros estudiantes que están ahí detrás. Muy bueno, sí. Todos sí, hacerlo bastante bien. Sí, sí, sí. También los muchachos y muchachas se apuntaron y bueno, todos hemos hecho un esfuerzo grande para que esto salga lo mejor. Espero que no solamente por el TCU, sino que hayan aprendido algo también. Esa experiencia que ganan, claro que sí. Bueno, vamos a prepararnos para el cierre. Viene un par de conferencias buenísimas, ¿verdad? Eso no pueden perdérselo, ¿verdad? Son expositores de altísimo nivel y con temas bien interesantes. Entonces, nos vemos unos 15 minutos. Muy bien. Muchas gracias, saludos, gusto de oírlo y estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Chao. Hasta luego, Cristín. Gracias. Chao. Gracias, un abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.